no es que sean ignorantes, no, es que ignoráis la terrible historia que se os presentará ante vosotros, que nos llevará hasta el mismo infierno. ¿A qué da algo de miedo? Pues no pasa nada. Es un miedo de risa. El título de la obra es Los 3 pelos de oro del diablo. La obra de hoy está basada en uno de los cuentos de los hermanos Grimm. Como personajes cuentan con Juan, el rey, la princesa, la doncella, el guardia, la bruja y el diablo. Como no podía ser de otra manera, los iréis conociendo a su debido tiempo. Todo comienza en un reino en el que gobierna un rey malvado e injusto. Venid aquí, que os voy a enseñar lo que es el malo de verdad. Venid aquí. El rey era malvado hasta con su propia hija, que quería vivir en el mismo infierno. Estáis aquí, cucarachas rasteras. Yo os enviaré yo al infierno. Venid aquí. Juan, cariño, hoy mismo me diré a mi padre, el rey, que queremos casarnos. A ver qué dice cuando se entere de que no te vas a casar con el príncipe. No creo que se enfade por eso. Traición. ¿Qué brujería has usado con mi hija para que quiera casarse con un plebeyo cualquiera? Un cara de sapo, un cobarde que no tiene dónde quedarse ni vivo ni muerto. ¡Papá! Tú no digas nada, ya hablaremos después. ¿Y tú qué alcorno que con orejas? Su hija y yo nos queremos. Y yo quiero más oro. Yo no estoy hablando con un mameluco como tú. Siento mucho interrumpir esta bonita conversación entre futuro y el suyo, pero he de decir, señor, que es una llamada del mismísimo gobernador. ¿No sabe llamar antes de entrar? Dígale al gobernador que no estoy ocupado en un asunto de vida o muerte. Y si no tiene nada más que decir... Bueno, ahora que lo dice, creo que está teniendo una actitud infantil. Podría darle una oportunidad si... ¿Pero quién le ha dado vela en este entierro? Anda, marches. Haré lo que sea con tal de poder casarme con su hija. Esto se va a poner feo. Lo que sea, ¿eh? Necesito oro. Añoro más oro. Lo que sea, ¿eh? Bien, solo te casarás con mi hija si me traes 3 pelos de oro del diablo y un saquito de oro para pagar los gastos de la boda. ¡Papá! Tú no digas nada, que estamos hablando entre hombres. Y tú, qué patata famélica, te falta valor, ¿verdad? Para conseguir sus 3 pelos de oro, debería ir hasta la casa del diablo. Sí, jovenzuelo, tendrías que ir hasta el mismísimo infierno. ¿Cuántas veces le habré dicho a tu madre que no pruebe judías para desayunar? Vamos, hija, este ratoncito tiene miedo. Iré hasta la casa del diablo y tendrás esos 3 pelos de Y oro. un saquito de oro. ¡Papá! Hija, pareces una charanga de música. Tendría que ver papá, tararí, papá. ¿Por qué una palabra digamos de más? Y dale recuerdos al diablo cuando le veas. Vamos, hija. Me gustaría despedirme de él. Cuando regrese de su viaje ya le dirás lo que quieras. Cuando regrese de mi viaje te querré aún más. Y ahora hasta la casa del diablo. Menudo día. Nuestro amigo Juan caminó durante varios días. Su misión era ya de todos conocida, pues ya se sabe que la mala suerte de los demás corre de boca a oreja, aún más rápido que el viento. Tanto caminó que llegó a la frontera del país vecino. Tanto hablar. ¿Podrían ayudarme con la barrera? Bueno, ya vamos. Es que me obligan a llevarme a la casa cuando termino el turno para que nadie la robe. Rápido, Juan está a punto de llegar. Vámonos antes de que llegue. Pues ya me quedo.
Es que no pasa. Pues qué fastidio, yo no te puedo dejar pasar. ¿Qué hacemos? Tengo una idea. Yo paso y usted lo mira. Vale, estupendo, solo si resuelves un problema. Dime por qué la fuente de la plaza de mi pueblo, donde antes manaba vino, ahora no da ni gota de agua. Cuando regrese de mi viaje te daré la respuesta. Vale, pero espera que mire hacia otro lado. Date prisa antes de que te vea. Rápido, que Juan está a punto de llegar a la casa del diablo. Malo, eso está en el valle del infierno. Mal asunto, ya te lo digo. Una bruja de mi categoría. Sirviendo anteponía de 3 al cuarto. Mi talento desperdiciado por este diablo que me esclaviza. Adelante, narices de sapo, que no soy la portera. Buenas, está el diablo. ¿Para qué demonios lo buscas? Es que va a arrancar 3 pelos de oro y también lleva un saco de oro. ¿Para qué rábanos quieres los 3 pelos? Con el saco de oro te sobra y te vas. Lo hago para poder casarme. Otros le arrancarían los 3 pelos al diablo para no casarse. Vaya, una princesa afortunada. ¿Cómo sabe que amo una princesa? ¿Estás ciego o qué? Soy una bruja y de las mejores. Bruja tontarna, ¿dónde te metes? Te ayudaré. Ahora estoy harta de este demonio. Ahora escóndete debajo de esta mesa y procura que no te vea. Ya que estamos, porque de la fuente de la plaza del pueblo de la que antes ganaba vino, ahora no da ni gota de agua. Esta tontería la sé yo. Luego ya te la cuento. Ahora escóndete. Tienes que darme un masaje en la cabeza. Vengo endemoniado. Pon tu cabezón sobre la mesa y te haré un masaje que te hará sentirte como un ángel. Caído. Sí, hijo, caído. La vida es complicada. Ten cuidado, bruja maldita. Duerme y ronca, que es lo único que sabes hacer bien. Está jovenzuelo, serio. Aquí tienes los 3 pelos. Es usted muy amable. De eso nada, solo es para fastidiar a este. Oro, estoy segura. Oro y no basura. Aquí tienes el saco de oro. Y la respuesta a tu pregunta la sé yo. En la fuente habita un sapo. Que lo saquen de allí. Después, una doncella medio cegata le dará un beso y de ahí volverá a manar vino. Gracias. De nada. Y vete antes de que me arrepienta, te convierta en chocolate y te coma cuando esté deprimida. Yo voy. Eres una maldita bruja. Menudo porrazo. ¿Y qué quieres que sea, la princesita del cuento? Ven aquí que te estoy calentando la sopa de rata que tanto te gusta. Eres una maldita bruja. ¿Y qué harías tú sin mí? Dime, cada día estás más calvo. Nuestro amigo Juan resolvió el problema del guardia y su fuente y regresó junto a su princesa. Fueron felices mientras procuraban que nadie les tocara las narices. Hasta el rey fue feliz, pues una noche cogió el saco de oro, desapareció del palacio y nunca más se le volvió a ver. Dicen que escapó con una bruja. Bueno, deseo que este cuentito os sirva para ser mejores o al menos para no ser aún peores. ¡Agur!